Bueno, aquí estamos, señoras y señores en Tiva TV, trayéndole información útil para su diario vivir. Licenciada Ivette de Luna Colón, ¿qué pasa si contraté, como le estaba diciendo antes de la pausa, este menor de edad, 14, 18 años, porque pues conozco al papá, conozco a la mamá, el muchacho tiene que tener su primera oportunidad de empleo, ¿verdad? Y lo hicimos directamente sin la necesidad de ir a buscar la certificación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. ¿Qué pasaría ahí? Por ejemplo, si lo único que sucede es que llega un examinador durante ese feliz periodo navideño a auditar y encuentra esta situación, el comercio está expuesto a pagar multas de entre $25 a $1,000 y quien violentó la ley puede ir hasta 90 días preso. ¿Sí? Sí, tiene una vertiente penal y son 90 días de cárcel. Claro, este es discrecional, esto no es que automáticamente se aplicarían los 90 días, pero ciertamente vemos que hay que estratégicamente organizar y analizar y diseñar nuestra contratación de menores de edad, porque sí las penalidades pueden ser bien costosas. Para algo que queríamos asumir por los ahorros que íbamos a tener al contratar ese menor de edad, pues podemos salir 90 días. Wow, mira eso, cabrón, ay Dios. Eso estoy seguro que mucha gente que lo está viendo ahora mismo ni lo sabía. Excepto que, como habíamos hablado anteriormente, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y por eso es bueno la capacitación, aunque sea mínimamente en áreas como estas, cuando estamos diseñando, ¿verdad? Porque en un negocio, el modelo de negocio requiere cierta ayuda y estratégicamente sabemos que lo que tengo que hacer es sumar más personal en X periodo de tiempo, pero tenemos que saber con qué restricciones estamos contratando. Esos 4.25, quiero hacer la salvedad, son buenos los primeros 90 días. Otra reglita del juego en esos 90 días es que si el menor adviene los 20 años durante esos 90 días, hay que inmediatamente empezar a pagar o el salario mínimo federal o el salario mínimo estatal, el que aplique. Y luego de los 90 días, lo mismo sucede. Si no cumple los 20 años, ¿no? Digamos, sigue teniendo 18 años al cabo de los 90 días, pues ahí hay que empezar a pagarle o el salario mínimo federal o el salario mínimo estatal, el que le aplique al negocio. Okay. Sí, porque el salario mínimo federal, ¿verdad? 7.25 la hora, es el salario mínimo legislado por el gobierno de los Estados Unidos, pero ahí no aplica a todos los comercios. Hay comercios donde hay unas modificaciones, ¿verdad? En cuanto a cuánto hay que pagar, dependiendo si se reciben propinas y otro tipo de bonificaciones. El recibo de propina aplica solamente a los negocios que permite que sus empleados reciban propina y es un pareo de salario. Cuando yo hablo del salario mínimo estatal, me refiero a que a las empresas que no están bajo las disposiciones de Fair Labor Standards Act, que en Puerto Rico existen, pues a esas compañías se les permite pagarle a sus empleados el 70% del salario mínimo federal. No tienen que pagar el salario mínimo federal. Hay que probar que no les aplica FELSA, como le llamamos los abogados, pero ciertamente no tienen que pagar el salario mínimo federal. Licenciada Ivette de Luna Colón, ahora yo le pregunto, porque hemos estado hablando toda esta primera parte del programa y estamos hablando de ciudadanos, ¿verdad?, legales, estamos hablando de ciudadanos norteamericanos. ¿Qué pasa en el caso de que yo contrato a alguien que no sea ciudadano? Bueno, ahí, si no es ciudadano, eso no sería un problema per se, ¿no? Eso no es una dificultad. La dificultad sería si esa persona que no es ciudadano tampoco está autorizada de forma alguna a trabajar en los Estados Unidos. Y por eso toda contratación en Puerto Rico, sea a término, sea un empleado regular, sea jornada reducida, incluso a los contratistas independientes, yo le asesoro a mis clientes que exijan que se haga la verificación con el formulario I-9, que es el formulario del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, que se requiere para establecer que yo me aseguré
que esa persona tenía la edad suficiente para trabajar, la edad correcta para trabajar, y también que estaba autorizado para trabajar en los Estados Unidos. Porque si nosotros esa parte la presumimos y esa parte no la tratamos, nos exponemos a multas y a penalidades mucho más significativas aún que las de empleo de menores. Oh, wow. Mira ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, déjame darle la bienvenida a Jerónimo Ortiz Menchaca, nuestro compañero periodista que está aquí con nosotros, y cómo no, seguimos el diálogo. Jerónimo, bienvenido. Muchas gracias, Falú. Muy buenas tardes a ti, a todos los televidentes, a los compañeros acá del panel. Ya mismito vamos a estar hablando contigo, Jerónimo. A ver, viene a Carón con una pregunta, licenciada, pendiente, porque a Carón es picoso. Tengo buen maestro. En el caso de los empleados domésticos en el hogar, Sí. que es un contrato verbal, que tú reclutas a alguien, viene a trabajar a tu casa, no hay nada por escrito, ¿cómo aplica la ley en esos casos? Pues así, qué interesante, José, porque precisamente este año el Tribunal Supremo, en su infinita sabiduría judicial, nos dijo lo siguiente: a los empleados domésticos que se despidan sin justa causa, tienen derecho a la mesada de la Ley 80. Por lo tanto, eso tiene una implicación grandísima en el trato de esa contratación ahora, porque solía ser una contratación informal, solía ser una contratación basada más en lazos familiares, en otro tipo de consideración, excepto que esta decisión Cambió el panorama. Cambia el panorama. Y por ejemplo, a los abogados nosotros no podemos dar una asesoría que no sea, pues ahora ustedes tienen que tener un contrato escrito y tienen que disciplinar progresivamente a una empleada doméstica o un empleado doméstico que ustedes estén pensando que ya van a prescindir de sus servicios. Y eso aplica a que venga una vez mensual o una vez semanal, la persona que corta el patio. A todos los empleados que vengan a tu casa. A los empleados domésticos que hagan. Los domésticos, pero son empleados que tengan ya un horario, un periodo fijo establecido. No es esta contratación que necesito este fin de semana que me corten el patio, viene el señor que tiene una compañía para hacer patio, yo le pago y él me hizo el patio. Estamos hablando de una persona que yo tengo la confianza de que, mira, tú vas a venir a mi casa 2, 3, 4 veces por semana y estas van a ser tus tareas. Me vas a limpiar el hogar, que esto esté bien recogido, te vas a hacer cargo de la casa, te vas a hacer cargo de atender las personas que vienen, ¿verdad? Los contratantes que vienen a darme servicio. De ese caso estamos hablando. Estamos hablando de una relación que ha sido a largo plazo, ¿no? Estamos hablando de una relación que está establecida por mucho tiempo, o que si no está establecida por mucho tiempo, la intención es que sea que sea una persona que de 5 días de la semana o 6, pues 4 fijamente trabaja en mi casa, por ejemplo, labora en mi casa. Si yo quiero que no se trate como una empleada doméstica de empleo regular, tendríamos que entonces coquetear con la figura de contratista independiente, y tenemos que entonces tener un contrato y saber que esa persona, lo que el Departamento del Trabajo Federal ha decidido este año particularmente que va a ser el factor rector en decidir si hay o no contratista independiente, a pesar de que son 20 factores, la dependencia económica. Si yo tengo una persona que yo sé que me da servicio y que mayormente depende de del pago que yo le hago para subsistir, aunque sea decisión de ella, ya estamos bordeando en lo que podría ser una reclasificación de un empleado, de un contratista independiente a empleado. Así que ahora la figura de la empleada doméstica hay que examinar cuántas horas se le están exigiendo, si yo le estoy exigiendo que entre a X hora y salga ya a X hora, si le pago, cómo le pago, si le pago por tarea o le pago semanalmente o cada 2 semanas. Mire,
Vamos a hacer algo. Puedo hacer una preguntita para terminar. Espérate, Carón. Es que está interesante el tema. Sí, pero espérate, Carón. Yo sé que esto no lo dan en otros programas, ¿verdad? Y por eso es la diferencia del pique. Pero espérate. Yo sé que la Navidad te tiene así bien efusivo y todo eso, pero espérate un momentito porque quiero proponerle a la licenciada que ya para el próximo año, cuando vamos a estar nuevamente acá, vamos a tocar el tema de los empleados exentos, ¿verdad? En las compañías y en las empresas, porque los empleados exentos tienen prácticamente, ¿verdad?, unas contrataciones donde se les exigen un tipo de trabajo, no necesariamente es por hora, necesariamente es, ¿verdad?, por la capacidad que tengan. Y eso lo vamos a hablar después. Sí, porque a Carón es empleado exento aquí en el programa, ya está visto, licenciado. ¿Qué tú querías preguntarme? Además de eso, yo creo que es un punto bien importante que se aclare, no en este programa, puede ser más adelante, cuando uno contrata a alguien para cuidador de un familiar en tu casa, que está dando muchísimo, entonces, ¿qué ley protege? ¿Qué ley aplica? Va a ser bien importante, pues sabemos que mucha gente que ve este programa está en esa posición, que están buscando cuidadores para sus adultos mayores, sus seres queridos. Esa es una figura también importantísima y que requiere cuidado al diseñarla. Nuevamente, nosotros tenemos son 20 factores. Le podemos dedicar realmente casi un programa entero a los 20 factores de cómo nosotros podemos diseñar una relación de contratista bona fide, una relación de contratista real que nos va a liberar de la aplicación de leyes de empleo versus si yo caigo por costumbre, por uso y costumbre, por necesidad. ¿Y por buena fe? Por buena fe, fui haciéndolo así, no me di cuenta, fui cayendo en esto. Entonces, de repente yo tengo un empleado de 35 horas a la semana que le digo cómo hacer, qué hacer, qué vas a limpiar hoy, qué no vas a limpiar hoy, le pago a la semana. Yo tengo un empleado y ahora resulta que tengo que disciplinarle igual que cualquier empleado en una empresa comercial. Es el mismo criterio. Con eso hay que tener algo de cuidado, pero a mí me gustaría poder también atar un poquito el asunto de los beneficios que se le deben aún a los empleados que estamos contratando en periodos temporeros. Dígame, licenciada, porque me queda 30 segundos prácticamente. Aplica Fondo de Seguro de Estado, esos beneficios hay que honrarlos, y las leyes de discrimen, ¿no? No aplica la ley 80, por ejemplo, si está bien diseñada la relación, pero ciertamente hay otras como esas que aplican, y también quiero hacer bien presente a las compañías que casi tienen 50 empleados, que cuando contratan empleados temporeros, esos empleados cuentan para hacer que tengan 50, ¿verdad? Para la totalidad de los 50, y ahí va entonces a aplicar el Family and Medical Leave Act. Con eso hay que tener cuidado. Si usted está en esa situación, mejor utilice una compañía de empleo temporero. ¿Y dónde la pueden llamar? Al 787-633-8534. Ahí está la licenciada Ivette de Luna Colón con nosotros acá, abogada laboral, con esta información siempre tan valiosa que nos trae el programa, y que yo creo que hay que compartirla porque mucha gente en Puerto Rico la desconoce, y mayormente yo veo que por ahí dan un montón de talleres para empresarios, de cómo hacer un plan de negocio, de cómo crear tu idea, que sea una realidad, de cómo vas a... Pero entonces no le explican las leyes laborales, y en Puerto Rico hay un montón de leyes laborales, y no solamente son las estatales, también son las leyes federales que también aplican en nuestra isla. Es correcto. Así que hay que estar bien pendiente a eso, y a veces pues la gente dice, no, yo te pago a tiempo y medio, que es la ley federal, pero la local te dice que es a tiempo doble, cuando son horas extras, o sea que depende, eso hay que estar bien pendiente, para eso la tienen que llamar, para eso la tienen que llamar, para que ella le prepare, ¿verdad? Sí, con mucho gusto estamos. Yo aquí en el programa no tengo empleados, tengo colaboradores. Pues lo examino. Y al regreso vengo con Jerónimo Ortiz Menchaca, que vamos a hablar de Cuba y Estados Unidos. Hay que hablar de eso. Regresamos en breve.